Está en línea para hablar de esto José María Taú. José María, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Bien. buen día. Cuénteme, bueno, veía con interés un artículo de su impronta, basado en el criterio que el banco de datos genéticos puede ser un instrumento importante para el castigo de los delitos sexuales. Sí, exactamente. Es un banco que destacaba que ya tiene unos años, pero que no se había puesto en marcha. Ujú. Un banco de la Corte para todo tipo de delitos, que era una ley del año 2008 que fue interesantísima porque después la copia Nación. En ese aspecto, usted sabe que la genética está colaborando con el derecho fundamentalmente por esta obra enorme que fue el Banco para Desaparecidos, Ujú. la obra del Hospital Durán, y que se generalizó, pero en la parte penal, fuera del tema de desaparecidos, identificación para esos efectos no había tenido desarrollo. Este Banco de la Corte del año 2008 prevé dos cosas. Primero, el Banco de Datos Genéticos para todo tipo de delitos, y después un registro de condenados por delitos contra la integridad sexual, eso que yo recuerdo antes llamados delitos contra la honestidad en el viejo Mm. código. Lo interesante de esto, que se puso en marcha justo el lunes, es que en esta fase el banco se adecuó, hubo que comprar, esto se lo digo desde el punto de vista profano, porque yo no estoy en el Poder Judicial, yo me Mm. acerco a estos temas desde la bioética jurídica, Ujú. todos los temas que implican un compromiso del bios como vida humana, no vida zoológica, vida biográfica humana, con el derecho, nos importan desde la bioética jurídica. Y este tema es importantísimo porque, primero porque los temas de integridad sexual hoy constituyen prácticamente una epidemia, no se puede negar eso. Ujú. El mundo vive una transformación extraordinaria, no sé si puedo hablar de mis cosas, pero Pero, hace años que estoy hablando de la tercera bomba, todos hablamos de las dos bombas mundiales que estallaban en el 45, pero ese mismo año estalló una tercera bomba que pasó desapercibido culturalmente, pero estamos viendo los efectos, que fue la publicación en Estados Unidos del libro La Revolución Sexual. ujú. Eso produjo culturalmente en Occidente un cimbronazo del cual todavía no nos estamos terminando de acomodar. Y ahí meto todo, incluso los temas de diversidad, los temas de relación. La cuestión es que hoy la emergencia sexual hace que estos delitos adquieran una impronta extraordinaria, una relevancia extraordinaria. El nuevo código que está en estudio con el Estado Legislativo, el Código Borinsky, amplía mucho también los subtipos de esta clase de delitos. Y el banco, la Corte, me parece a mí con muy buen criterio, habían comprado un acelerador de partículas, de un localizador, secuenciador nuevo, lo larga para delitos sexuales exclusivamente. En unas Mm. etapas futuras seguramente se va a generalizar para otro tipo de delitos. ¿Qué significa esto? Ayer alguien me hacía la pregunta, pero con esto no es un problema. Esto es para los delitos contra la integridad sexual, todas las formas de abuso. Abuso para el derecho penal, mal que le pese a algunas personas que me parece que extremadamente están confundiéndolo con el acoso, implica contacto, implica siempre un tipo de agresión física. Ujú. Eh, en ese sentido me parece que el aporte de la genética puede ser extraordinario porque hay estadísticas serias. Ustedes saben que la estadística dice cualquier cosa que uno quiera hacerle decir, pero hay estadísticas serias que tanto el abuso intrafamiliar, una desgracia terrible, como el extrafamiliar es reincidente, el abusador y sobre todo el violador, que es una Ujú. forma de abuso agravado. Entonces, ¿qué pasa? Me parece que es un paso importantísimo que tendría que haberse dado hace rato. Alguien puede decir, bueno, es carísimo. No sé, es una medida que había que tomar. Creo que puede ser interesantísimo porque se va a ir formando el registro, la ley de creación del año 88 prevé un registro de condenados, que no es cualquier cosa porque esto no es de consulta pública de cualquier persona, sino que es para jueces, fiscales y algunas instituciones. Así que eso es lo que le puedo decir desde el punto de vista jurídico. Yo que destacaba ahí, que estos delitos desde el año 21, en el viejo código y Ujú. en este nuevo proyecto, no son una posibilidad que intervenga el Estado de oficio
salvo que se produzcan tres situaciones. Primero, que la víctima sea menor. Si quiere después ampliamos esto, que es menor para esta clase de delito. La minoridad hoy son 18 años, pero a veces puede ser 16. Que se produzca la muerte o lesiones graves. Lo demás implica lo que se llama la instancia privada, tiene que ser el particular, por muchas razones, de intimidad, de privacidad, de lo que significa ventilar este tipo de cuestiones. Me parece que con muy buen criterio hay una sabiduría vieja penal que viene siguiendo se siguen llamando de instancia privada o delitos de acción privada. Lo que ponía yo de manifiesto, que desde el punto de vista de la ética social, aquí se va a producir una cosa interesante, que es, no le digo responsabilidad, aunque es una palabra que hoy se la huye bastante, hoy hablamos hasta el cansancio de deberes humanos, de deberes, pero usted vio que se omite la palabra deber, mejor dicho, hablamos de derechos, hay una saturación de derechos. Bueno, a ver, usted puso un punto, ¿no? Un punto interesante cuando hablaba de la tercera bomba atómica. En rigor, el mundo está avanzando en un determinado sentido. Hay una fuerte impronta de lo femenino, en donde está lo legítimo, yo diría, y está aquello coyuntural que por razones políticas busca imponerse de un modo u otro, generando, la verdad, situaciones más que complejas que debemos afrontar todos en el día a día de una u otra manera. Pero me llama la atención, por algo que usted señaló, que puede haber alguien que confunda la necesidad de tener elementos que den certidumbre frente a situaciones, por ejemplo, como un tema de violaciones, ¿no? Que hoy es una pandemia mundial. En algunos países esto llega a escalas desesperantes, como es el caso de la India, por ejemplo, con alguna suerte de intromisión en los derechos privadísimos de las personas. Me parece que está claramente separado una situación de otra. Sí. Yo creo que eso puede venir por ahí del exceso de celo de penalistas o de gente que, bueno, es todo un tema, el tema de la intromisión del Estado. Vamos a ser francos, hoy no es el Estado, hoy las grandes empresas, hoy lo que es el mercado nos conoce perfectamente. Ese tema famoso del panóptico ya quedó atrás. Hoy con la tarjeta de crédito de cualquiera de nosotros o de débito saben hasta el tipo de bebida que tomamos. Simplemente con una identificación. Pero esto, como usted creo señala o coincidiremos, es una emergencia, es una pandemia. El tema sexual es un tema de una transformación cultural que está viviendo la humanidad enorme. Por lo menos poner esto, que creo que usted va a decir, bueno, pero esto es represión, esto es sanción, sí, es cierto, pero sin represión tampoco puede haber cambio cultural. El derecho lo que hace es poner un valor, y cuando hace un valor social lo tipifica como delito y dice, bueno, stop. Acá lo que se está diciendo, bueno, con estas cosas, en principio, perdón la expresión, no se jode más. Y claro, si por usted supuesto. Tiene un registro de ADN, es una cosa importantísima, el ADN es un aporte cultural y científico. Pero yo lo voy a poner desde el otro lado. Bueno, puede ser que determinadas personas, por su trabajo, por su rol, como está haciendo, por ejemplo, en este caso, el abogado de los 8 encartados por el asesinato de Fernando Báez, vayan contra el fiscal, vayan contra el sistema, vayan... Digo, el tipo está en su trabajo. Ahora, queda claro que también existe el riesgo, y cualquier varón sensato debería entenderlo, que alguien puede ser acusado falsamente de una violación. Sí. ¿Qué más lo va a proteger que una pericia de ADN procurada en el ámbito de la Corte con el grado de certidumbre que esto tiene? Sí, por supuesto, sí, obvio, sí. Con otras implicancias que no sé si en esta o en otra oportunidad usted quiere desarrollarla, que sería interesantísimo, que sería el trascartón de estas cosas y del artículo. Usted sabe que en el tema de la violación es un caso muy especial. Yo hago una mención ahí que no está tipificado como delito. La única vez que aparece la palabra violación en el Código Viejo de 100 años y en el proyecto directamente no aparece. Se habla de interrupción del embarazo. Es cuando se habla de la despenalización del aborto. Tampoco el aborto aparece, salvo ahí en este caso de despenalización. Sí. ¿Por qué le digo esto? Porque en el aborto ha pasado, es una palabra ya
es un paradigma de confusión semántica, no se puede hablar, no se puede desarrollar, estamos en medio de un ruido de redoblantes que impiden incluso el diálogo, ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué disentimos. Es interesantísimo porque es un desafío. Hace 30 años que estoy en la bioética y hace 30 años, créanme, que no se puede hablar de este tema, menos ahora que hubo este proyecto que se jugó con un partido de Boca y River. Bueno, se sigue... Hay que hacer aproximaciones sucesivas y distintos niveles de análisis, porque tarde o temprano puede salir cualquier cosa. Eso es lo curioso, porque estamos en medio de extremismos, cada uno de los extremismos avanza con redoblante, y en medio de los redoblantes no se puede dialogar. ¿Por qué le traigo esto a colación? Porque todo lo que es la impronta de los últimos 25, 30 años en Argentina trajo la tradición anglo-norteamericana del consentimiento, el pacto, ¿no? El Mayflower. ¿Qué pasa? Con ese consentimiento ya la palabra violación, que implicaba en la tradición nuestra, de tradición europea y latina, era violencia. Vis en latín quiere decir violencia. ¿Qué pasa con lo del consentimiento? Con todo lo que implica el consentimiento en materia sexual, por favor, no le puedo mencionar simplemente la película Átame de Almodóvar o cualquiera de las películas de Woody Allen. El consentimiento hay que tomarlo con pinzas en materia sexual porque existe el sí, el no y el na. O sea que al fin y al cabo eso de que cuando digo no es no, también hay que tomarlo sin humor, pero con pinzas. ¿A qué voy? Que toda esta tradición anglo-norteamericana, cuando viene aquí a nuestras latitudes, viene con el tema de que cualquier tipo de contacto, si no fue diciendo sí y pedido, es como que sería violación. Esa fue la primera interpretación excesiva, a mi juicio, sin duda excesiva, del protocolo, del famoso protocolo. El protocolo no es una norma jurídica, tiende a ser un protocolo, pero avanza de esas 79 páginas del protocolo, parecen un tractato, no se mete hasta en el parto. ¿Por qué le traigo esta colación? Porque con esa impronta no hay ni siquiera que denunciar, que eso es lo que dice la Corte en el famoso caso Fall. En realidad, la Corte creo que se excedió porque no tendría que haber dicho no hay que denunciarlo, tendría que haber dicho que no hay que esperar ninguna autorización judicial, en lo cual coincide. Pero, ¿de qué violación estamos hablando? Ese es el interesante tema que no se puede conversar. Como no se puede conversar, ni siquiera se avanza en las causales de despenalización. Nuestro país está parado en una disputa increíble, que una presidenta como Bachelet con la ley de 2015, perdón, no sé si fue en 2015, bueno, no. Se me están pelando los cables, pero la ley de Bachelet de hecho lo corrige. Dice, no, miren, las despenalizaciones son así, lo tienen por ley. Acá no hemos podido ni siquiera avanzar en las causales de despenalización. Bueno, a la Argentina le falta un tiempo de tránsito muy importante, en particular a la dirigencia y a los medios, para poder conducir esto. Le agradezco, Tabú, seguiremos hablando, la verdad que son temas de abordaje más que interesantes para poner en la atención de nuestra audiencia. Que tenga usted una buena jornada. Ojalá pueda haberle sido útil. Sí, por supuesto que sí. Que tenga usted una buena jornada. Gracias. A quienes escucharon es a José María Tabú.